Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos a este devocional. Espero que estén bien allí en su casa, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Le damos gracias al Señor por su provisión, por su paz, por su amor. Ahora mis amados hermanos, vamos a entrar de lleno en el capítulo número 16 del libro de los Hechos, en donde tenemos la conversión de una mujer, la conversión de una hermana, de una dama que para nosotros es bastante importante en estos tiempos. Lidia, una mujer adinerada, una mujer con las capacidades económicas, con las capacidades sociales, creyente de Cristo Jesús. Así que vamos a la lectura de la palabra del Señor. Ustedes lo tienen aquí en la pantalla. Así que dice así la palabra del Señor. Ya en la narrativa, Lucas se incluye dentro de las personas que están dentro del viaje. Dice, subimos, versículo 11, a bordo de un barco en Troas. Lo que les decía ayer, Troas es un puerto. Navegamos directo hasta la isla de Samotracia. Y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. El escritor está describiendo la trayectoria que siguieron en barco desde Troas hasta Neápolis, y de allí llegaron a Filipos. Ahora, hace una descripción. Filipos es una ciudad principal de aquel distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos ahí varios días. Filipos, hermanos, es además de una ciudad, también es sede de una provincia que se había ganado el derecho de administrarse por sí misma. Los romanos habían cedido los derechos a ciertos gobernantes porque la buena administración de aquel lugar así lo permitía. Ahora, Filipos es una ciudad bastante importante en aquel lugar. Había recibido su nombre de Felipe el Grande, un hombre renombrado en la cultura romana. Él había ganado batallas, él había gobernado y él se había ganado el derecho de ponerle así a sus ciudades. Así que nos quedamos ahí varios días, dice. Llegan a este lugar, se estacionan, están viendo, están orando. Recuerde lo que está pasando. Ellos están en la provincia de Macedonia y la primera ciudad importante de aquel lugar es Filipos. Y ahora, es importante que nosotros entendamos qué están haciendo allí. A mí se me hace bastante interesante que se quedaron allí algunos días. ¿Qué estaban haciendo durante esos días? Estaban observando. Estaban abriendo los ojos. Estaban platicando con las personas. Ellos estaban integrándose a la cultura. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque recuerden que ayer vimos el llamado del varón macedonio para que ellos se introdujeran en aquel lugar. Recuerden que quisieron ir a Asia y el Espíritu Santo no se los permitió. Quisieron ir a Bitinia, el Espíritu Santo no se los permitió. Así que tuvieron una aparición, el apóstol Pablo en una noche soñando, ve un varón macedonio y el varón macedonio le dice, pasa acá a ayudarnos. Así que ellos van para allá, describe la trayectoria, Troas, y llegan hasta Filipos y ahí están observando. Aquí me llama mucho la atención. Una vez escuché un misionero que alguien le preguntó, oye hermano, ¿y cómo iniciaste la iglesia en determinado lugar? Y él dijo, todos los días iba yo a la tienda del mero centro del pueblo, pedía una Coca-Cola y me sentaba a bebérmela. Me bebía esa Coca-Cola durante 3-5 horas. Y conforme yo me bebía esa Coca-Cola, yo platicaba con la señora que administraba la tienda, yo platicaba con la persona que llegaba a comprar, yo platicaba con las personas que hacían parada ahí enfrente de la tienda, había una pequeña silla, yo me sentaba y entonces alguien le preguntó, ¿cuánto te costó abrir esta obra? Y dice, bueno, me tomé casi 50 Coca-Colas. Y yo le pregunté, porque tuve la oportunidad de escuchar su conferencia y después en una sobremesa me atreví, fui y le hice una pregunta. Que cómo sabía que esa era la mejor estrategia para sembrar una obra en un lugar en donde nadie te conoce, en donde tú no conoces a nadie. Él me dijo, tienes que observar a la gente. Tienes que vivir entre la gente. Tienes que respetar a la gente. La gente tiene que acostumbrarse a ti, a tu presencia.
Tú eres de fueras, tú eres extraño, tú eres extranjero, hablas diferente, pero ellos se tienen que acostumbrar a ti. Y a mí me llamó mucho la atención eso. Me llamó bastante la atención y creo que eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo y su equipo, dice la palabra, y nos quedamos allí varios días. ¿Qué hicieron durante esos días? Si usted me dice, bueno, ¿qué enseñanza hay aquí encerrada? Se quedaron varios días. Esperar a Dios. Esperar el mover de Dios. Esperar como Dios va a hacer conectar los puntos. Esperar la manera en cómo Dios va a usar a cada uno de ellos con sus dones, talentos, personalidades, formación, perfil, y cómo este perfil y cómo esta personalidad, esta formación, esta estructura de pensamiento de cada uno de los hombres del equipo misionero va a hacer conexión con los elementos que ahora recibirían el evangelio, los elementos culturales. Y dice, el día de reposo o el día de descanso, que equivale a un sábado, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, pero mírelo como dice la Reina Valera 60. La Reina Valera 60, ahí en el versículo número 13, dice así. Dice, un día de reposo nos salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. La Reina Valera 60 da por sentado que ahí se solía hacer la oración, pero la te dice, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Interesante. Ahora, ¿por qué traigo las dos versiones que de ninguna manera se contradicen? Más bien es como, ¿y dónde está la sinagoga de Filipos? Recordarán que el apóstol Pablo siempre llega a la sinagoga. Ya hablé largo y tendido con ustedes en algunos devocionales sobre la palabra puentes y la palabra laponte. Puentes, es decir, ¿qué conexiones puedo hacer desde mi cultura a la cultura de ellos? Bueno, pues aquí no me describe de bote pronto, de entrada, no me describe una sinagoga. Lo que me describe es que la gente solía orar a la orilla de un río. ¿Qué gente? No lo sé. ¿Serían judíos que vivían por ahí? No lo sé. Pero es día de reposo. Y entonces eso me hace pensar que posiblemente algunas personas de orientación prosélita judía hacían ese rito o esa separarse en sábado cerca del río para orar. Pero aquí viene lo interesante, mire. Y dice, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reunía para orar. Y nos sentamos a hablar con algunas mujeres que habían congregado ahí. ¿Ya lo ve? Se sentaron a platicar. Se sentaron a hablar. Yo tomé el curso de en el seminario, el Seminario Teológico Bautista, Dr. G.H. Lacey de Oaxaca. Allí, en el primer año del seminario, me dieron un curso que después tomé una vez más y tomé una vez más y después lo compartí. Evangelismo explosivo. En el evangelismo explosivo, independientemente de su eficacia o no, de su estructura, de su bosquejo o no, yo lo que te quiero decir es que evangelismo explosivo es uno de los materiales que te permite platicar, hacer puentes. Allí en el material de evangelismo explosivo a veces nos decían, tú llega y platica. A algunos se les hace muy fácil llegar a platicar y a algunos otros no. Hablamos de fútbol, hablamos del clima, hablamos del calor, hablamos de la lluvia, del frío, hablamos de los zapatos, hablamos del pantalón, hablamos de la plaza, hablamos de la crisis, hablamos del gobierno, hablamos de... Y aquí es donde yo te quiero llamar tu atención. ¿Te acuerdas que ya te había hablado de esto? El evangelio pasa de mí a ti, o de mí a otro, o de ti a otro, a través del puente de la relación. Y la relación es imprescindible, la comunicación y el tiempo. Hace un momento yo estaba hablando a unos hermanos y anteriormente a esto yo hablé con unos hermanos de líderes de mi iglesia y les decía que hace falta tiempo para pastorear. Tú no puedes llegar a una iglesia y exigir que se te trate como pastor por posición. Tú tienes que llegar a una iglesia y ganarte el derecho de que la gente te llame pastor. ¿A través de qué? De la enseñanza, de la relación.
a través del proyecto conjunto, a través del respeto mutuo, a través del tiempo, de la distancia, de que cada vez más ancho se hace el puente para que pase lo pastoral a la otra persona. Si entre el pastor es así, si el misionero lo hace, usted también lo debe hacer, mi amado hermano y hermana en Cristo. Recuerde que el Señor ya les había dicho, pasen a Macedonia. Y ellos pasaron a Macedonia. Llegaron a Filipos, provincia de allí, y ellos se sentaron, esperaron, observaron. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por dónde va a empezar a trabajar el Señor? ¿De qué manera estas circunstancias que nos están rodeando ahora se van a alinear para que alguien sea salvo? Y esperaron varios días, pero uno de esos días fue sábado y ellos habían visto o se percataron que la gente salía a orar fuera de la ciudad cerca de un río, y entonces ellos fueron allí. Seguramente era la primera vez, de no haber sido así, el evangelista Lucas lo había mencionado, que habían ido varias veces, pero no, dice, fuimos a ver qué onda. Y se sentaron allí a platicar con unas mujeres. Ahora, esto no es para nada gravoso, porque recuerden que ellos son romanos y de orientación helénica, donde sí había conflicto. Jesús hablando con la mujer samaritana. Primero es samaritana y después es mujer. Entonces había dos barreras que el Señor Jesús atravesó. En este caso ellos son varones extranjeros, seguramente ya habían sido vistos por el parque, habían sido vistos por la plaza, habían sido vistos caminando por la ciudad, por el centro, habían sido vistos caminar ahí por el palacio municipal o el centro de gobierno. Seguramente se comieron unas garnachas por ahí, seguramente comieron algunos antojitos de Filipos por ahí, y entonces ellos ya eran conocidos, de tal modo que a ellos no se les hizo tan extraño. Mira los forajidos, los foráneos que llegaron, los extranjeros que andan aquí, son diferentes. Entonces se pusieron a platicar con las mujeres. Versículo 14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una ciudad un poquito más retiradito, una comerciante de tela púrpura muy costosa, pero escuche la palabra, que adoraba a Dios. ¿Se acuerda del centurión aquel que en Hechos capítulo 10 recibe la palabra de Dios por medio del apóstol Pedro, Cornelio? También de él se describe que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Hay algo sumamente interesante. El judaísmo, a pesar del legalismo, el judaísmo, a pesar de los fariseos, a pesar de los saduceos, a pesar de los celotes, a pesar de los esenios, a pesar de toda la estructura negativa y conflictiva que tenía el judaísmo, a pesar de la gracia de Dios se desbordaba y trastocaba a personas fuera del judaísmo. A ver, pastor, deme dos ejemplos. Cornelio, centurión romano, piadoso, que adoraba a Dios. Y también aquí tengo a Lidia. Dos elementos. Era sábado y adoraba a Dios. Seguramente no por el Cristo resucitado, no por el Mesías, porque no había llegado el mensaje anteriormente allí, a ese lugar, salvo que haya llegado por los hombres y mujeres que estaban de todas partes del mundo conocido en el día de Pentecostés. Pero de no haber sido por algunos del Pentecostés, esta mujer, Lidia, solamente había sido asombrada, cautivada por Jehová Dios desde la perspectiva judía. Por eso era sábado y estaba allí para orar. Ahí es donde yo quiero decirte una cosa. Por más, perdón por el comentario, pero por más cerrados y maletas que seamos nosotros los pastores, nosotros los cristianos, por más cerrados, cuadrados que seamos nosotros, por más acepción de personas que lleguemos a ser nosotros, por más inefectivo que llegue a ser nuestro ministerio, Dios sigue salvando gente. Eso es maravilloso. A pesar de los fariseos, a pesar de lo difícil que era para los prosélitos venir al judaísmo, había gente como Lidia y como Cornelio que adoraban a Dios. Eso me dice algo a mí. Dios no me necesita.
ni a ti ni a mí, para extender su reino, pero nos invita, nos comparte, nos extiende la gracia de poder ser parte de su obra, del establecimiento de su reino. Eso es maravilloso. Lidia ya era una persona que adoraba a Dios. Lidia ya era una persona que tenía un conocimiento mínimo, básico, superficial quizá, pero ella sabía que había un solo Dios. Ahora, para este tiempo es algo bastante importante, porque recordarán que en el tiempo de Lidia, lo que imperaba era el politeísmo, es decir, muchos dioses. Dios para esto, Dios para aquello, Dios para el mar, Dios para el sol, Dios para el rayo, Dios para el negocio, Dios para todo había un Dios. Pero que Lidia se haya despojado emocional, mental y filosóficamente de la multitud de dioses para llegar al conocimiento de un solo Dios, a mí me dice que Dios está trabajando. Dios ya había llegado, y una vez se lo dije en los primeros devocionales, una enseñanza que no es mía, es de Dios, pero se la dio primero a Óscar Blanco, pastor misionero allá en la sierra de Puebla. Él una vez dijo: nunca cuando estableces el reino de Dios empiezas en cero. Y eso es cierto. Cuando Pablo y sus amigos llegaron a Lidia, Dios ya había llegado y había conquistado el corazón de una mujer. De una mujer que, además de ser piadosa, era una comerciante. No se menciona a su esposo, pero no es tan raro en el uso y costumbre grecorromano. Ella se valía por sí misma y era una comerciante vendedora de púrpura. Es decir, vendía tela teñida y como la púrpura era una mezcla entre hierbas y especies y piedras que se tenía que realizar a mano, pues las telas que eran teñidas con púrpura eran costosísimas. Costosísimas. Entonces era una persona que se codeaba con gente de lana, con gente de la alta sociedad. Y además era una comerciante, una emprendedora. Y mira lo que dice la palabra del Señor. En el versículo número 14 todavía. Mientras nos escuchaba, dice Lucas, mientras nos escuchaba, es decir, escuchaba la predicación, escuchaba la reflexión, el Señor abrió su corazón. ¿Cómo ve usted eso, hermano? ¿No está padrísimo esto? El Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? El Señor. ¿Quién abrió su corazón, hermano? El Señor. Muchas veces nosotros pensamos, no, yo vine a Cristo. Pero la realidad es que Dios abrió nuestro corazón. Porque la Biblia dice, cada cual se apartó por su camino. Nos hicimos necios y nos separamos de Dios. Pero fuimos cautivados por Dios. Fuimos movidos a misericordia. Y dice la palabra del Señor que Dios le abrió el corazón a Lidia y aceptó lo que Pablo decía, versículo 15. Y ella y los de su casa fueron bautizados. Está precioso esto, hermano. No tan solo el testimonio de una mujer, sino también los de su casa fueron bautizados. Y nos invitó a los huéspedes. Si ustedes reconocen, dijo Lidia, que soy una verdadera creyente en el Señor, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Mira cómo lo dice la Reina Valera 60, esa parte, nos obligó a quedarnos. Así lo dice la Reina Valera 60, dice el versículo 15 al final, y nos obligó a quedarnos. Tres cosas importantes. Número 1. Una enseñanza que ya habíamos tomado en otra ocasión. Cuando se establece el reino de los cielos, nunca se empieza en cero. Cuando tú oras por tu hijo, Dios ya está trabajando en su corazón. Cuando tú oras por tu esposo, Dios ya está trabajando en su corazón. Cuando tú oras por tu ciudad, Dios ya está salvando gente en tu ciudad. Solamente tienes que unirte a su obra. Y aquí está la segunda enseñanza. Únete a la obra de Dios. Yo tomé
en algún momento, yo sé que muchos de ustedes tomaron aquel discipulado que se llama Mi Experiencia con Dios, de hermano apellido Blackaby o Blackaby. En aquel discipulado, que ha sido un discipulado que ha marcado vidas, y entre ellas la mía, una de las enseñanzas decía, Dios siempre está trabajando. Y entonces te decía, mira a tu alrededor y observa en dónde está trabajando Dios para que te unas a su obra. No empieces a hacer una obra por tu parte, por tu cuenta, aparte de lo que está haciendo Dios, sino que une tu esfuerzo a lo que Dios ya está haciendo, únete a lo que Él ya inició. Y aquí está la segunda enseñanza. Únete a lo que Dios ya está haciendo. Fue llamado a Macedonia, se quedaron allí unos días observando, escuchando, meditando, orando. Señor, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y cómo yo entro en lo que tú ya estás haciendo? Y aquí quiero llamar tu atención. ¿Ha jugado a brincar la cuerda? ¿Ha jugado a brincar la cuerda cuando uno toma un extremo y otro toma este extremo y entonces está dándole así, la cuerda viene, sube, baja y pega en el suelo, y sube y baja y pega en el suelo, y tú tienes que buscar el momento oportuno para entrar a la cuerda y fluir con el movimiento de brincar la cuerda? Imagina esa acción en la obra de Dios. La obra de Dios ya está en progreso. La obra de Dios ya está trabajando. Dios ya está salvando. Dios ya está haciendo cosas. Y tú tienes que buscar el momento oportuno, tu estatura, tu peso, tu forma, para entrar a brincar la cuerda. Estoy haciendo un análisis, una reflexión, un paralelo. ¿Dónde tus recursos, dónde tu perspectiva, dónde tu edad, dónde tu perfil entra en lo que Dios ya está haciendo en tu familia, en tu colonia, en tu iglesia? Primera enseñanza, Dios siempre está trabajando. Nunca inicias de cero. Número 2, busca en dónde tú entras en lo que Él ya está haciendo. Y número 3, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice, y cuando fue bautizada ella y su familia, la promesa que está por venir en el libro de los Hechos se está cumpliendo antes de ser pronunciada. El carcelero de Filipos, que es algo de continuación, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. La pronunciación de esa promesa está por venir en este mismo capítulo, pero aquí ya se está cumpliendo. ¿No es algo maravilloso? A mí me queda asombrado. Mira, yo te voy a decir que después de que Lidia es salva y que ellos se quedan en su casa, va a haber una situación ahí muy fuerte con una muchacha, y entonces van a suceder que ellos van a ir a la cárcel, y el carcelero de Filipos, el afamado carcelero de Filipos, va a ser salvo. Y allí se le va a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 31, 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Antes de la pronunciación de la promesa, Lidia ya había reclamado, tomado, hecho fruto de esa promesa de que ella y su familia se habían bautizado. A mí me parece algo asombroso. ¿Qué significa esto, pastor? Dios tiene prisa para bendecirte. Dios tiene prisa para salvarte. Y la promesa también es para ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Ese hijo por el que estás orando, esa hija por la que estás sufriendo, ese nieto por el que no duermes, Dios lo va a bendecir, lo va a salvar. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí. Te lo voy a poner aquí en la pantalla. Si reconocen ustedes que soy una verdadera creyente del Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y los instó a quedarse. Pero antes de ella dice, ella y los de su casa fueron bautizados. Primera enseñanza. Estableciendo el reino nunca empiezas de cero, porque Dios siempre está ya trabajando. Número 2. Intégrate, alíñate a lo que Dios ya está haciendo. Busca dónde tu perfil, tu personalidad, tus recursos, tu forma entra en lo que Dios ya está haciendo. Recuerda la cuerda
Recuerda la cuerda de brincar y cómo tú entras en el flujo del movimiento. Y número 3, la promesa de cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, es vigente antes de su pronunciación, ya para Lidia, para el carcelero de Filipos y para ti y para mí. Así que mis amados hermanos, espero que estas enseñanzas conforten su corazón, les motiven para seguir adelante y que la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Permítanme orar antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque estamos a punto de terminar el devocional, pero no me quiero ir, Señor, sin decirte bendice a las personas que están escuchando y que tu palabra en nuestro corazón dé fruto eterno para vida eterna. Creemos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Adiós.